Gloria al Señor, qué bendición poderles acompañar. Dios les bendiga grandemente. Les habla su pastora y amiga Ruth Eunice Rodríguez, pastora del Centro Misionero Bethesda de Andalucía. Hoy, llevando esa palabra de bendición, de victoria, y continuamos con la ayuda del Señor con ese seminario de mucha bendición acerca de la apostasía y de las falsas doctrinas. Vamos a dar esa palabra, a llevar esa palabra de bendición, dando una bienvenida a aquellos hermanos que se están uniendo a este altar familiar, que están buscando allí el rostro de Dios, que estamos allí tomados de la mano del Señor, sabiendo de que Dios está en control y que, usted y yo estamos en las manos del Creador. Y saludando a cada uno de los que se están uniendo allí a esta transmisión. Vamos a orar, vamos a poner todas nuestras vidas, nuestras peticiones delante de Dios. Vamos hoy a presentarnos delante del Señor, por eso te invito. Vas a orar, vas a clamar a Dios, vas a pedirle al Señor ese favor, esa misericordia para tu vida. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a poner esas peticiones, vamos a clamar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti, Señor, pongo cada persona, cada vida, Señor, que está siguiendo, Señor, esta enseñanza, Señor. Padre Santo, que seas tú obrando, que seas tú tomando el control, que seas tú, Señor, enviando de tu poder, de tu gloria, de tu bendición, de tu vida sobre cada uno, Señor. Padre, tú estás en control de cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias, poderoso Dios, gracias, Señor amado. Tú peleas por cada uno, Señor, sostén y sustenta cada vida, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Cae toda fortaleza, cae toda obra de las tinieblas. Padre, sustenta a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos que te aman y te buscan de corazón, Señor. Padre, cada vida sea levantada, cada vida sea vivificada, cada vida sea llena, Señor, de tu gloria, cada vida sea llena de tu gloria, de tu poder, Jehová Dios mío. Cada hermano esté bendecido, esté cubierto con tu sangre preciosa. Tu palabra me dice, Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tú, Dios, eres nuestro descanso, nuestra paz, nuestra fortaleza, nuestra liberación. Trae, Señor, libertad sobre aquel que está en opresión, en cautividad. Padre, trae tu bendición sobre cada uno. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludando a cada hermano que se ha estado uniendo allí en la transmisión. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este mensaje de la palabra del Señor, que es de verdad muy importante en estos tiempos, porque es necesario de que nosotros conozcamos las Escrituras y que también, conozcamos la verdad y la defendamos. La verdad está en la palabra de Dios, en la palabra del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Hoy vamos a dar un desarrollo al tema sobre apostasía y doctrinas falsas. Entonces, dando primero, algo que la palabra del Señor nos dice sobre acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Allí la palabra del Señor nos dice, aquí la palabra del Señor, algo muy, pero muy importante. Quiero iniciar con esta cita que está aquí en Primera de Timoteo, capítulo 4. Aquellos hermanos que están siguiendo este estudio, este seminario, estamos mirando este seminario, apostasía y falsas doctrinas. ¿Con qué ánimo, primero que todo, que nos ha motivado a dar este estudio? El aumento de las doctrinas de error, de que usted, que se está nutriendo allá a través de las redes sociales, que está siguiendo estas enseñanzas, usted tenga un conocimiento que es la sana doctrina, y que no venga alguien allí a engañarle, a desviarle
de la palabra de Dios, a desviarle de los caminos de Dios, porque, bueno, es el mismo Señor que nos dice en el libro de Apocalipsis: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. El mismo Señor nos habla de retener, no de menguar, de avanzar, y es necesario de que usted y yo comprendamos el cuidado tan importante que hemos de tener. ¿Por qué? Porque no es simplemente una misión o una iglesia, no es eso, es su alma. Cuando buscas del Señor y sabes que es Dios el que te da la salvación, que te da la vida eterna, no una denominación, sino es Dios el que murió por ti. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, y que cada uno un día estaremos delante de Dios dando cuentas. Debemos de saber que no podemos tomar de excusa que es que a mí me parece que Julanito dijo, porque Dios a nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la herramienta más clara, que es la palabra de Dios, a la cual el mismo Señor dice que debemos de estar atentos como a una antorcha que alumbra. Es necesario de que miremos esta palabra y comprendamos, uno, los tiempos que estamos viviendo, y dos, cómo usted va a conocer la verdad y saber qué es una sana doctrina y qué no. Entonces, primero que todo, dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo 1. Pero el Espíritu, dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a ir desarrollando esta palabra. Primero que todo, la palabra de Dios nos dice ahora en este tiempo que el mismo Espíritu, mira, aquí no fue quizás una idea del apóstol Pablo o la idea de cualquier predicador, no. Fue Dios hablando a través del Espíritu Santo, y Él hace esa claridad que no era el hombre, no era un parecer, sino el mismo Espíritu de Dios diciendo, el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, ahora, ¿qué iba a ocurrir? Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, algunos se apartarán. La palabra apóstata es aquel que se aparta. Si quizás algún cristiano, algún hijo de Dios que busca del Señor, uno le dice, ¿usted piensa apartarse de los caminos de Dios? No. ¿Usted piensa perder su salvación? No. ¿Usted quiere perder las promesas, la bendición o perder su alma? Muchos, hasta los que no conocen la verdad, dirían que no. Pero es allí donde yo debo entender, mucha persona se apartará de la fe, de lo que es verdadero en la palabra de Dios, no diciendo yo tengo la verdad. Quiero hacer esa claridad, no. Las Escrituras tienen la verdad. Cuando una persona afirma que es ella la que tiene la verdad, ya está engañando, porque el que dice la verdad es Dios a través de su gloriosa palabra. Luego me dice aquí la palabra del Señor, apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me dice la palabra que hay personas que pueden estar guiadas por espíritus ¿de qué? De error. Personas que están siendo engañadas por espíritus inmundos, que les dicen cosas y las personas creen que la verdad, pero son engaños del enemigo o doctrinas de demonios. Y alguno diría, uy, Dios me guarde de seguir una doctrina que no es de Dios sino del diablo. Muchos piensan que una doctrina de demonios es donde dice mata a tu esposa, haz esto, como algo así como si fuera satanismo. No, o de sacrificios humanos, no. Una doctrina de error se mete
suavemente. ¿Cómo? Miremos allí la palabra en Génesis capítulo 3, dice que la serpiente, Satanás, con su astucia engañó a Eva. No le dijo, yo soy el diablo, vengo a engañarte, sino le ofreció algo que parecía en apariencia bueno y que realmente destruyó su vida, lo introdujo a la maldición, al ser humano, a la muerte, a la enfermedad, a los conflictos, a la desgracia. Entonces, Satanás engañó a Eva y no le dijo, yo soy el diablo, vengo aquí a robarte la bendición, vengo. No se presentó así. Le mostró algo que aparentemente necesitaba y lo desvió y lo llevó a desobedecer la orden de Dios y la palabra. Entonces, el ataque frontal del enemigo ante cualquier doctrina de error, que yo debo entender, ¿cómo identifico una doctrina de error? El ataque directo de Satanás, frontal de Satanás, es contra la palabra de Dios. Para que no tengas palabra de Dios, sino palabra de hombre. Entonces, aquí la palabra de Dios me dice que habrá gente que escuchará doctrinas de demonios. Dios nos guarde de eso, pero para yo identificar cómo es una doctrina de demonios, debo de estar alerta. Mire que aquí pone un ejemplo, primero el versículo 2 de Primera de Timoteo 4, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada. ¿Quién lo hace? Pastora, si es que tiene la Biblia, ¿por qué me dice mentiras? La persona tiene su conciencia cauterizada, su mente quizás en avaricia, en hacer comercio con la gente, en mirar a ver cuánto le saca a cada persona, no en la salvación. Hay gente que ve las iglesias como un negocio y la verdad no se interesa y ignora la realidad, porque digo de esta manera, con gran dolor, gente como si leyendo la palabra no tuviera ese temor de Dios, sabiendo de que sí hay un Dios, sí hay un juicio, un día que tendremos que enfrentar, un día le daremos cuenta, y que sí es necesario de que usted y yo cuidemos esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de algo bien importante. Dice, el Espíritu de Dios nos dice claramente que en los postreros tiempos va a haber gente que se va a apartar de Dios, porque escucharán doctrina de demonios a través de personas, me está diciendo aquí la palabra, que tienen su conciencia cauterizada. ¿Qué es esa conciencia? Aquella vocecita que te dice, estás haciendo mal, no engañes a esa persona, no le digas mentiras. Entonces, personas que no les importa nada y lo usan para engañar. ¿Qué pone, por ejemplo, la palabra? Una doctrina de demonios. Prohibirán ¿qué? Casarse. Que alguien venga y diga, no necesitas casarte. Si quieres agradar a Dios, tienes que vivir para Dios, entonces no te cases. Está en celibato, no te cases. Dice, prohibirán para ser más consagrado. Dice esa doctrina, quizás no te vas a casar. Mandarán a abstenerse de alimentos que creó Dios, la prohibición. Si hay una doctrina que te prohíbe, la Biblia sí, lo único que me dice, no comas sangre, no tome agua, eso está en las palabras. Pero, ¿qué dice? Marranito yo puedo comer, ore por la comida, puedes comer carne de cerdo. La Biblia lo dice, acá lo dice, que todo lo creó Dios para que con acción de gracias la persona lo pueda comer. Yo debo de entender en este tiempo lo importante es que conozcamos la verdad. Un día podemos decirlo, muchas veces pensamos, y puedo decirlo de esta manera, que Adán y Eva no tenían, o digámoslo así, eran completamente vegetarianos.
Y Dios creó todo y puso al hombre como administrador de todo. Y dice aquí la palabra de Dios que lo puso a señorear, a comer de todo, a tener allí cuidado. Dice, les voy a leer Génesis capítulo 1, versículo 28, leamos desde el 27, dice la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Primero que veo aquí, si yo quiero conocer la verdad, debo entender quién es Dios. Dios es mi creador. El diablo le ofreció al hombre ser como Dios, y él ya era imagen y semejanza de Dios. Dios lo había puesto como Señor de su creación, como, digámoslo, como un administrador de todo lo que había hecho. Tenía bendiciones y él no se daba cuenta de lo que Dios había puesto en sus manos. Luego me dice, varón y hembra los creó. Luego dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, todo. Y allí incluye hasta los animales. Ay, pastora, acá dice, el hombre en un principio tuvo una total libertad. ¿Qué pasó? A causa del pecado, a causa de obedecer a Satanás, quedó en esclavitud. Cuando una persona oye la voz del enemigo, termina esclavizado en lo que se llama la religión. Las religiones esclavizan. La misma palabra religión viene de relegare, que es una cadena, es una prisión. El evangelio no es religión. Eso lo aclaro. El evangelio es un estilo de vida, es vivir para Dios. No es algo de un momento, sino de vivir continuamente para Dios. Cuando yo conozco del Señor, yo entiendo que el evangelio no es unas cuantas palabras que yo digo, hago unas cuantas oraciones y ya, sino que Dios es el centro de mi vida. Bueno, continúo. Aquí, ¿qué me dice la palabra? El Señor no mandó allí, dice, todo el Señor lo creó para que con acción de gracias lo vivamos o lo probemos. Luego me dice aquí la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios nos creó, y ante eso debo de comprender que si Él nos formó, su palabra va por encima de todo, sus órdenes van por encima de todo, su cuidado y lo que Él sabe que usted y yo necesitamos, Él nos lo provee porque Él nos formó. Hay algo que yo siempre menciono aquí, dice que hay gente que se apartará de la verdad tristemente escuchando a doctrinas de demonios. Luego me dice en 2 de Timoteo, volviendo allí a la palabra del Señor, me dice el porqué de la apostasía también. 2 de Timoteo 4 dice, te encarezco delante de Dios, versículo 1, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué tremendo. Gente que se pone a hablar, puede quizás un testimonio de pronto interesarle, sí, pero que le bendiga y que en un momento dado, digamos que sea el todo, no. Que una persona diga, me paré a orar y dice, bueno, buscó del Señor y te sirva en esa manera, pero no debe ser una doctrina para mí, que es una doctrina, una base de mi creencia. Quedó de entender, habrá gente que se amontonará, que dirá cantidad de cosas, vengan aquí todos los que quieren tener casa, carro o beca, y alborota quizá la avaricia. Después dice, pon tu pacto allí, danos dinero y vas a ser bendecido. Debo de entender, la persona facilista que quizás estuvo cuando no conocía de Dios acostumbrada a ir a brujos, a hechiceros, dice, no, este es el camino fácil para tener, y aquí en el Evangelio es lo mismo. No, el camino para la bendición no hay atajos, déjeme decirle, mi amado hermano, y se lo digo de corazón y se lo digo en verdad en el nombre del Señor. Para la bendición no existen atajos, ponga aquí tal dinero y vas a tener carro, casa, beca, no. El camino a la bendición es la obediencia. El camino a la bendición es la búsqueda de la presencia de Dios. El camino a que Dios te hable es buscar su presencia y su rostro, mi hermano. Atajos para nuestra salvación. El mismo Señor en el Salmo 49 dice que si aún yo tuviera dinero y quisiera pagar mi salvación, no lo puedo hacer. Ya hubo alguien que pagó y fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La bendición no la vas a poder comprar si no vives para Dios. Un hogar de bendición no vas a poder comprarlo si no practicas los principios bíblicos. Cuando te quieran presentar atajos, es falso. Cuando te quieran decir, mira, haz esto, quieres tener un hijo de bendición, pon aquí tu ofrenda. Están mirando tu bolsillo, mas no tu hijo. Para hijos de bendición hay ayuno, hay oración, pero también hay enseñanza, instrucción, disciplina. Y en la palabra de Dios están los principios. Es necesario de que nosotros conozcamos y no nos desviemos conforme a las concupiscencias. Que es una concupiscencia? Es un deseo desenfrenado, es un anhelo que tiene la persona, no necesariamente está en la palabra. Que yo hablaba con un jovencito y le decía, no todo lo que a usted se le ocurra lo puede hacer. Si un día le da el arrebato de quitarse una mano, ¿quién dice que está bien porque usted sintió el anhelo? No exagere. Hay deseos que son de esa manera. La persona sabe que avanza hacia el mal y lo hace con conciencia. Es necesario, mi amado hermano, que usted y yo conozcamos la palabra de Dios. Conozcamos la palabra de vida. Por eso la misma palabra, conociendo, dice, predique la Biblia a tiempo y fuera de tiempo. Esos tiempos de cuarentena es como le hubieran dicho, stand-by, quédese quietico ahí. Pero aunque muchos digan, no es tiempo de que predique la palabra, mejor enciérrenes en la casa. Nosotros lo hacemos por este medio porque la gente debe de conocer la verdad que está en la palabra de Dios. Ninguna persona o entidad puede decir, yo soy la verdad, yo tengo esto. Tenemos ideas, ideologías, pensamientos, pero la verdad solamente viene de Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ningún fundador de ninguna religión, Buda, Mahoma, cualquier tipo de religión, todos murieron y ahí están, si pudiera decirse, sus restos. Solo Cristo, que nos habla la verdad, Él está en el reino de los cielos y vive para siempre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debo de entender? Aquí me dice que habrá gente que hablará con palabras fingidas, con muchas cosas,
para engañar a las personas según sus propias concupiscencias. Es decir, que aquel que le gusta el dinero, aquel que le gusta las mujeres, aquel que le gusta esto, va a hablar según su parecer y no según Dios. Maluco decirlo de esta manera, pero hasta personas que se llaman brujos, hechiceros, pueden tener un libro allí que diga la Biblia. Debe ser bueno porque dice que es magia blanca. Eso se llama una parte de sincretismo. ¿Qué quiero decir con esa palabra? Una mezcla donde yo quiero meter como cosas de Dios y cosas de aquí a ver qué me sale. La verdad, para que sea verdad, debe de ser pura, sin mezclarse, sin atajos, sin quizás añadirle cosas, porque deja de ser verdad. Si yo a una verdad le mezclo mentiras, ya dejó de ser verdad. La palabra de Dios es totalmente pura, como lo dice el Salmo 19. Es clara, me hace sabio, me dice la verdad y me enseña el camino. Y me dice la verdad, así como dice, así nos duela, así sean cosas que sean difíciles, la palabra de Dios nos enseña porque nos da la salvación y nos muestra el camino a la verdadera vida y a la verdadera bendición. Entonces dice que apartarán a algunos de la fe y los volverán a seguir, ¿qué? Fábulas, no la palabra. Yo no debo dejarme, y es allí uno de los principios que debo de tener para identificar una falsa doctrina. No se guían en la palabra, ¿saben qué se guían? Un libro, fulanito de tal dijo, este dice, y son ideas de hombres. Pero ¿qué piensa Dios? Si algo está contrario a la palabra, no me sirve. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Doctrinas de demonios. Enseña allí que muchos hablarán para engañar. La palabra de Dios, ¿qué me enseña a mí? La verdad. La palabra de Dios es la verdad. Estamos mirando el día de ayer una palabra que debe, y la estaré repitiendo así esté hablando de otros aspectos para que la tengamos en cuenta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Falsos que maestros que introducirán encubiertamente, o sea, la persona no se da cuenta tan fácil, herejías destructoras, todo engaño, toda doctrina de demonios, toda palabra allí que tenga algo de mentira, me lleva no a la bendición, sino a la destrucción. Luego me dice, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Por qué yo debo decirle la palabra? Solo uno nos amó, solo uno fue a la cruz del Calvario. Hoy hay gente que hace cosas que no son correctas. Dice aquí, versículo 1, estamos leyendo: introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué es disolución? Algo que daña, que quita esa firmeza y que mueve a la persona de Dios. Sus disoluciones, por causa de las cuales el camino del Señor será blasfemado. Es vergonzoso, y quizás en esta enseñanza no lo va a saber, pero usted puede buscar en internet. Hay gente que se deja engañar porque no lee la palabra, empezando por allí. Que mire una ministración ungida y sacan una manguera y mojan la gente, o los ponen a comer pasto, gasolina, cuánta cosa y cuánto cuento, porque la gente no escudriña la palabra de Dios. Es necesario de que conozcas la verdad que solamente está en Dios y en su palabra. Me dice aquí la palabra del Señor, versículo 3, y por avaricia, no solo para desviar a la gente de la verdad, sino porque avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No es el que, hermanito, cómo está tan lindo usted, el ungido, el siervo de Dios, y muchas veces es tras que le sacan a la persona.
hacer mercadería de la gente. Sobre tales, dice la Biblia, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué quiere decir? Hay un juicio de Dios sobre ese tipo de personas e irán ¿a dónde? A la destrucción y se meten en problemas con Dios. ¿Qué es necesario? Hay algo que primeramente dentro de esta enseñanza quiero aplicar. Podríamos quizás sentarnos y hablar de la cantidad y surgen por millones, tanto en doctrinas completamente falsas, como lo dice aquí la palabra, también herejías, cositas que se meten encubiertamente, mensajes que poco a poco van apartando a la persona de la verdad y terminan mal. Todo eso quizás pudiéramos y nos faltaría tiempo y horas allí para enseñar. Pero no hay nada mejor, y lo digo, mis amados hermanos, que usted conozca la verdad. ¿Cómo así? Lo explico de una manera, pongo un ejemplo. Cuando una persona, por lo menos trabaja en un banco, constantemente está en trabajo con el dinero, recibe, entrega. Esa persona que trabaja en un banco debe de diferenciar rápidamente, solo con el tacto, cuál es un billete falso y conocerlo. Aparte de la maquinita, conocerlo. Para una persona, comentaban cómo entrenan una persona en un banco. La ponen todo el tiempo con billetes verdaderos. Tin, 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 todo el tiempo. Mire esta plata, identifique, todos son billetes buenos. Y después de un tiempo le mandan un solo billetico falso. Si la persona antes ha entrenado en el tacto, en mirar en la vista, en todo, de una lo va a ver, es este falso. ¿Cómo vas a conocer si alguien te viene a hablar una palabra fingida, si está siendo usado por el diablo, si esa doctrina, como lo leímos, es una doctrina de demonios, si lo que te está diciendo es verdad o es mentira? Conociendo la palabra. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Salvador? Por eso en la misión nosotros también damos discipulados, enseñamos a la persona a conocer la verdad, porque es necesario de que conozcan la palabra de Dios. Porque hay gente que quiere aprovecharse en un momento de necesidad y engañar a las personas para mirar cómo se hace mercadería con la persona, cómo se desvía y hablar según su parecer. Y el parecer de uno, las ideas de uno, no van a traer bendición sobre la persona, sino, como dice, va a llevar a la persona a la destrucción quizás de su economía, quizás del hogar, quizás de la familia. Ha atendido consejerías que la persona no ha sido bien enseñada, instruida, y los ha llevado a la destrucción de su familia, les ha llevado al mal. Y quizás que muchos lleguen a hablar, mire, ese es el opio del pueblo, la religión. ¿Por qué? Porque siguen ideas de hombres y no palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo entender con este ejemplo que les doy? Vamos a enseñar sobre apostasía, sí, pero primero vamos a hablar, y dentro de ello vamos a aprender a identificar las falsas doctrinas, pero primero vas a conocer la verdad de Dios. Lo primero y lo que quiero dejar allí sentado el día de hoy es lo siguiente. ¿Cómo conoces una falsa doctrina? Primero, vamos a dejar un principio y no, por hoy no voy a tocar otro punto. Debes de entender quién y qué es Dios. ¿Quién y qué es Dios? ¿Por qué? Hoy no va a creer la cantidad tan impresionante que hay de gente que dice ser Dios. Tanto así que aquí mismo en Andalucía, esto lo comparto porque no me he encontrado ni uno ni dos, he encontrado varias personas que dicen ser Dios. Estaba comprando algo en un restaurante, había allí comprando algo, y el Señor me llevó a mirar una persona que estaba allí afuera sentada en un andén. Mira, un loco, no,
como esos he encontrado varios y no precisamente con necesidades económicas. Me di algo y me decía, muchas gracias. Hoy tienes el privilegio de haberle dado a Dios. Mirándole dije, dijo, yo soy Dios. ¿Y tú eres Dios? Yo hice todo este planeta. Le dije, ¿por qué necesita comer? Me puse a hablarle y a hacerle caer en cuenta. Le dije, ¿usted dice que es Dios? Dijo, sí. Pero a mí no me hable de la Biblia, eso es mentira. Y le dije, pero usted como hombre va a morir. Usted dice que es Dios, pero como hombre va a morir. No me diga eso. Sí. Hay gente por allá en el oriente, para ser más exactos, hay una mujer que dice que es Dios y del mundo entero van solamente a mirarla, quizás a tocarla. Hoy hay países que a cualquier cosa le llaman Dios. Pueden decir que una piedra es Dios, pueden decir que un ratón es Dios, pueden decir que hasta la cucaracha es Dios y la adoran y le piden y le rinden adoración, culto, pero no es Dios. ¿Qué es la palabra Dios? Y esto lo digo, pues tan sencillo. Usted coja un diccionario, ubíquese. ¿Qué es Dios? Ser sobrenatural, eterno, creador, diferente a la creación. ¿Cómo así? Dios no es un árbol, Dios, lo que es creado. Dios es un ser diferente, eterno, todopoderoso. Así que si hay algo aquí en la tierra que muera, no es Dios, porque Él es eterno. Un ser humano como uno no puede decir que es Dios porque muere. Si lo cortan, le sale sangre. Si lo abren y le sacan algo, deja de existir. Es un ser humano, creado, limitado, finito, que necesita ayuda, que su vida no la puede manejar, que no puede decidir nada sobre sí mismo. Eso, y lo que lo hablo es de cuándo va a vivir, cuánto va a vivir. Un ser humano que se enferma, que es limitado, no puede ser Dios. Lo mismo, las cosas no pueden ser Dios porque no se le puede comparar. A mí me parece maravilloso y quiero dejarlos con esta cita para que mediten en ella. Cuando usted le digan y analice nada más, a mí personalmente me parece maravilloso este texto, y para que usted y yo comprendamos la inmensidad de Dios. Dice aquí la palabra del Señor. En el libro de Isaías, dice aquí la palabra del Señor. Isaías capítulo 40, versículo 12. Tome nota de esto porque es muy importante. Conozca allí la verdad. Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Miremos ese versículo 12, acabé de leer Isaías 40, 12. Dice la palabra, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Usted y yo aquí en la palma de la mano tenemos como un hundidito, aquí usted puede echar agua. Muchas veces hemos tenido sed, pero si yo le dijera que con esta gotica de agua saciara su sed, es difícil, imposible. Y dice que Dios, el único creador eterno, aquí, en la palmita de la mano, midió toda el agua. Las 3/4 partes de la tierra es agua.
los océanos, los mares, los ríos, toda esa agua le cupo aquí. La midió y dijo, esta es la medida exacta. Imagínense la inmensidad de Dios. Luego me dice acá, con el palmo, dice de su mano, los cielos con el palmo. Los cielos, estos van a ser los cielos, con su palma. Todos los cielos. Y la Biblia habla de varios cielos. No esto que miramos solamente donde están las nubes, sino donde están los planetas. Todo lo midió Dios. Y luego me dice también la palabra, para que usted sepa con esta cita el tamaño de Dios. Quizás se haga una minúscula idea. Y dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Usted haga este ejercicio cuando pueda. Coja con 3 dedos, haga así. Y junte, ¿cuánto polvo con 3 dedos puede juntar? Ese es el polvo, o sea, la tierra, los montes, el desierto, todo eso. El tamaño de Dios. Y nuestro planeta no es el más grande, si pudiéramos decirlo, de ese sistema solar. Júpiter, nuestra Tierra en Júpiter cabe cientos de veces. Nuestro planeta en el Sol, inmenso. Comparado, usted puede mirar con los planetas, es pequeño. Y con los otros galaxias que hay, otros sistemas que hay, no es nada. Y todo eso lo hizo Dios. Y si usted mira nada más la precisión que hay de oxígeno, la combinación de elementos que hay en el aire, que hay en la tierra, todo ese balance tan impresionante, cómo la tierra gira y gira y gira y gira y gira y gira. Si usted coge una pelota y la gira, un momento que se detiene, porque la fuerza ya mengua. Que conserva la tierra en su órbita, que gire, que se sostengan las aguas a pesar del incremento de la humanidad, de la tala de los árboles, que haya el oxígeno necesario para que usted y yo respiremos. Dios. Si yo entiendo la inmensidad del universo, nuestro planeta, todo lo que hizo, de verdad en la cabeza no me va a caber llamarle a un ser humano Dios. Yo voy a comprender que Dios es un Dios todopoderoso, diferente a todo lo creado, a toda la creación, que su poder es ilimitado y que no muere, y tampoco, digamos, tuvo una mamá, un principio, porque si hubiera tenido mamá, la mamá hubiera sido mayor que él. Él es Dios. La gente crea mitos, mitologías, como los griegos, los dioses griegos, que todo eso son ideas humanas. La palabra de Dios, si algún día usted y yo entendemos, está aquí en la palabra de Dios. Yo un día, lo digo, hermano, no con vergüenza, en el sentido de que le doy la gloria al Señor que me libertó. Tenía muchas ideas, filosofías, cosas en cuanto a la evolución, a las cosas aquí en mi mente. Y fue Dios mismo que me puso a estudiar la palabra, que me fue enseñando. Usó allí un libro de bendición y me puso allí, se llamaba Cuenta Regresiva, y comencé a estudiar y despeja ideas, y me comenzó a enseñar a través de toda la escritura y mostrarme la verdad. ¿Qué ideas, ideologías, qué cosmovisión, o sea, maneras de ver las cosas, muchas veces tiene el hombre muy alejado de Dios? Es necesario que usted y yo comprendamos que el Dios de toda la tierra, que crea todo ese universo, y no entiende esa inmensidad, hablando en el tamaño, lo gigantesco que es Dios, que con razón el mismo David dijo: Señor, yo hago este lugar para honrarte. Él quería hacer la casa de Dios, pero dice: ¿qué es? La tierra puede ser el estrado de tus pies. Este lugar es demasiado grande para contener su gloria. El Dios creador del universo es el que murió por ti, se interesa en tu salvación, quiere rescatarte, quiere librarte del engaño de Satanás.
donde hay gente de muchas doctrinas, ideas, religiones, que tienen una idea inapropiada de Dios y ven a Dios como un diosito, un chuchito, como muchos le dicen, como quién sabe qué idea tienen, pero la palabra de Dios me muestra la verdad. Este es uno de los textos que yo muchas veces le digo a los jóvenes: hágase la minúscula idea de cómo es Dios de grande. Toda la tierra que hay en el mundo la juntó con 3 dedos. Imagine las manotas, si se pudiera decir, de Dios. Lo inmenso que es. A ese Dios es el que usted y yo le servimos, el que buscamos, el que le predicamos y al que estuvo dispuesto a venir aquí a la tierra a darnos salvación. Si yo tengo nada más esa idea maravillosa de Dios, yo voy a descartar muchas ideologías y muchas cosas que me van a mostrar que no es Dios. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, nos formó a nosotros y es maravilloso. Por eso quiero dejar allí por el momento, quiero orar por ti y quiero decirte que si tú buscas del Señor, ese Dios grande y poderoso que hizo el cosmos y el universo, Él va a bendecir tu vida. Hay bendiciones en la presencia de Dios para tu vida si tú oyes su voz y le buscas. Quiero orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada persona que nos acompaña, Señor. Padre, que está viendo o va a ver estas transmisiones. Padre, tu poder trasciende el tiempo, el espacio. Quita todo espíritu de engaño, de confusión, esos espíritus, Señor, engañadores que vienen a desviar a tu pueblo de la verdad. Padre, yo te pido la intervención tuya, tu gloria sobre cada uno, aquellos que están presos, Señor, aún del temor por causa de la pandemia, creyendo, Señor, que tú no puedes socorrerlos. Señor, hoy yo te pido de que aumente su fe, de que lo levantes en el poder de tu Espíritu Santo, que su fe no decaiga, que su fe no desmaye. Padre, trae tu gloria, Padre, trae tu poder, Padre, trae de tu poder, de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Revienta todo esquema, todo sistema, toda fortaleza, toda cautividad. Tu gloria esté sobre la iglesia, tu gloria esté sobre tu pueblo, vida y unción sobre tus hijos, liberación sobre cada uno, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tú eres el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Padre, que tu pueblo conozca la verdad. Atamos esos espíritus de confusión, de apostasía, de engaño. Cada iglesia, cada uno de tus hijos, Señor, se levante. Aquellos que oirán esta palabra, Señor, se interesen en conocer tu palabra, en conocer que tú eres Dios, Señor. Padre Santo, Señor, y que enseñen, Señor. Padre, conozcan, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, que hace los cielos, la tierra, que hace todas las cosas. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos amados, vamos a estar orando por ustedes. Estamos en un propósito de oración, de ayuno. Estamos orando por cada persona que está allí poniendo sus peticiones en oración, su casa, su familia. Estamos dispuestos a servirle. Le invitamos a que comparta este mensaje de la palabra de Dios. Estamos allí a través de este mensaje, el Centro Misionero Bethesda, tanto en el Face como en YouTube. Le invitamos a aquellos que deseen suscribirse allá a YouTube, lo pueden hacer. Se están subiendo estas enseñanzas, se pueden ver claramente allí, para que usted pueda recibir allí la notificación cada vez que subamos videos. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos mañana después de las 7. Tenemos allí esa transmisión acerca de altar familiar. Estamos mirando este seminario sobre apostasía y falsas doctrinas. Mis hermanos, Dios les bendiga. Estuvo con ustedes su pastora amiga Ruth Eunice Rodríguez, quien les dice bendiciones.